Alejandro Moreno Cárdenas, el hombre que supuestamente lidera al PRI, ya acumula 5 viajes a Estados Unidos para denunciar al gobierno mexicano, y según fuentes periodísticas en Nueva York, nadie allá lo conoce. 5 veces. 5 veces cruzó la frontera buscando que alguien importante le hiciera caso. Y según lo que se reporta desde Washington y Nueva York, 5 veces se topó con la misma pared. Si esto te indigna tanto como a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque apenas vamos a rascar la superficie de lo que está pasando con el dirigente priista que se autoproclama el único opositor real de México. Pero antes de que pienses que esto es solo una anécdota de un político buscando cámaras, detente, porque lo que supuestamente está haciendo Alito Moreno en territorio estadounidense tiene implicaciones que van mucho más allá de un viaje de negocios. Hay declaraciones, hay documentos, hay una narrativa que el propio Moreno Cárdenas ha construido con mucho cuidado para presentarse ante el mundo como víctima de persecución política. Y justo ahí, mis amigos, es donde el relato empieza a desmoronarse solo. Hagamos un poco de historia para entender el tamaño de lo que está ocurriendo. Alejandro Moreno lleva meses usando en sus redes sociales y en las del PRI términos como narcopropaganda, narcopolítico, narcodictadura, asociando directamente al gobierno de Morena con el crimen organizado. El INE, según sus resoluciones documentadas, determinó que esas expresiones eran calumniosas y le ordenó bajarlas. Moreno se negó a aceptar esa resolución como legítima y decidió saltar fronteras. Literalmente. Así que viajó a Estados Unidos a denunciar ante la Secretaría de Estado a 3 consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE: Arturo Castillo, Rita B. López y Frieda Gómez. Su argumento, según el documento que supuestamente presentó, es que esos consejeros cometieron una afectación grave a la libertad de expresión. Y para darle peso a ese argumento, Moreno buscó un precedente que lo respaldara. Y aquí viene algo que merece atención especial. Suscríbete a este espacio si quieres entender por qué ese precedente que eligió Alito le pudo haber salido muy caro en términos de credibilidad. El precedente que supuestamente cita Alejandro Moreno en su carta a las autoridades estadounidenses es el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes. Ese juez, en julio del año pasado, vio cómo el Departamento de Estado le canceló la visa a él, a su esposa y a miembros de su equipo, luego de que tomara medidas extraordinarias contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en enero del año 2023. Marco Rubio, al frente del Departamento de Estado, consideró que esas decisiones judiciales eran ataques inaceptables a opositores políticos. Y Alito, al parecer, pensó que esa lógica le aplica a él. Que si Estados Unidos sancionó al juez que perseguía a un opositor en Brasil, también debería sancionar a los consejeros del INE que le ordenaron borrar sus publicaciones en México. Ese es el razonamiento que, según fuentes periodísticas en Nueva York, no convenció a nadie en Washington. Y el porqué de eso es más revelador de lo que parece. Para quien sigue a este espacio desde hace tiempo, lo que vamos a decir ahora no va a sorprender. Pero si es la primera vez que nos ves, suscríbete ya, porque este tipo de análisis es exactamente lo que hacemos aquí cada semana, y no querrás perderte lo que viene. El periodista Arturo Ángel Mendieta, corresponsal en Nueva York, fue bastante directo al analizar los viajes de Alito Moreno. Según su reporte, prácticamente nadie en Estados Unidos conoce al presidente del PRI. No es una exageración dramática. Es una descripción de la realidad política que opera en Washington. Las críticas más duras al gobierno mexicano, que se escuchan en los círculos del movimiento MAGA y en el Departamento de Estado, según ese mismo análisis, no pasan por mencionar los viajes del dirigente priista. Pasan directamente por nombrar a figuras del gobierno que sí tienen visibilidad en el radar estadounidense, como el caso reciente del gobernador Rocha Moya, señalado directamente por el Departamento de Justicia. Alito Moreno
En ese mapa, simplemente no aparece. Y sin embargo, él continúa viajando. 5 veces desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia. 3 veces solo en este año. Cada visita con su correspondiente rueda de prensa, su correspondiente declaración incendiaria y su correspondiente silencio del otro lado. Pero hay algo que Moreno Cárdenas dijo públicamente y que conviene recordar con mucha atención, porque sus propias palabras son las que mejor describen el problema que tiene. El propio Alejandro Moreno declaró, según se documentó en distintos medios, que todo lo que daña y destruye el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional y sancionado cuando corresponda. Bonita frase, contundente. El problema es que mientras dice eso ante cámaras internacionales, en México circulan desde hace años grabaciones en las que supuestamente la voz del propio Moreno Cárdenas habla de manejo irregular de recursos en Campeche durante su gubernatura, de dinero que no cuadra, de acuerdos que no deberían existir. Esas grabaciones nunca han sido desmentidas de forma definitiva por el propio interesado. Y el hombre que hoy se presenta como el gran defensor de la democracia ante organismos internacionales es el mismo que, según esas fuentes, lleva años siendo señalado dentro y fuera de su propio partido por prácticas que difícilmente encajan con el discurso que lleva a vender al extranjero. Aquí lo vemos claro, amigas y amigos. Hay una distancia enorme entre lo que Alito dice y lo que Alito es en los registros que existen sobre su trayectoria. ¿Y qué pasa dentro del PRI mientras su líder recorre aeropuertos internacionales? Los pronunciamientos que han salido desde las secciones estatales del partido retratan a Moreno como un perseguido político, como la única voz opositora real en México, como un héroe acorralado por el poder. Ese lenguaje no surgió espontáneamente. Según lo que se observa en la cobertura del tema, parece que Moreno activó a los cuadros priistas de cada estado para que generaran ese respaldo coordinado. El objetivo era claro: construir la imagen de que hay una base sólida detrás de sus denuncias internacionales. Pero cuando un periodista en Nueva York describe esos viajes como gestos simbólicos, sin ningún tipo de repercusión real, la construcción se cae. Y cuando te enteras de que en febrero pasado, Alito se reunió con congresistas conservadores del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y tampoco pasó absolutamente nada, la pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Para quién son realmente estos viajes? Si quieres que sigamos destripando este tipo de casos sin que nadie te los cuente a medias, suscríbete a este espacio, porque lo que viene es todavía más turbio. Porque ahí está el nudo. Moreno viaja. Moreno entrega documentos. Moreno cita precedentes legales de otros países. Y el resultado, según el periodista que cubre esto desde Nueva York, es cero. Ninguna reacción oficial. Ningún gesto público. Ni siquiera de los sectores más duros del movimiento MAGA, que tienen un discurso fuertemente anti-México en varios frentes. Nada. Y la razón de ese silencio no es un misterio para quien conoce cómo funciona la diplomacia bilateral. La clave, según el análisis que se hace desde Estados Unidos, está en la relación entre ambos gobiernos. México, bajo la administración de Sheinbaum, ha gestionado su vínculo con el gobierno de Trump de una manera que, guste o no, ha mantenido los canales abiertos. Las extradiciones han continuado. Los operativos de seguridad han generado resultados que Washington ha reconocido públicamente. Incluso el propio jefe de la DEA lo ha hecho en declaraciones registradas. Y eso tiene un precio político. Cuando la relación bilateral funciona en los temas que más le importan a Estados Unidos, las denuncias de un político de oposición que nadie conoce allá simplemente no encuentran dónde aterrizar. Y ahora llega lo que Alejandro Moreno seguramente preferiría que no se dijera en ningún espacio con micrófonos. Lo que el propio corresponsal en Nueva York dijo sin rodeos. El caso de Brasil fue diferente porque Brasil y Estados Unidos tenían una mala relación. Eso es todo. Así de simple y así de definitivo. Bolsonaro era ideológicamente afín a Trump
y al movimiento conservador estadounidense. La relación entre Lula y Washington estaba tensada. El juez Moraes tenía enemigos poderosos en los círculos que controlan las decisiones del Departamento de Estado. Eso hizo posible la cancelación de visas. Pero en el caso México, según ese mismo análisis, la ecuación es completamente distinta. Por más que los halcones del trumpismo hayan dicho cosas muy duras sobre el narcotráfico y su supuesta relación con el gobierno mexicano, la relación diplomática entre ambos países no se ha roto. Y mientras eso siga así, las denuncias de Alito Moreno ante la Secretaría de Estado valen, en términos prácticos, lo mismo que un papel mojado. Eso no lo decimos nosotros. Lo dice el periodista que está allá, que conoce el terreno, que cubre esa realidad todos los días. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de información sin filtros y sin eufemismos, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. La revelación que cambia todo el cuadro no es la que muchos esperaban. La gran bomba no está en Washington ni en los documentos que Alito entregó en la Secretaría de Estado. Está en lo que esos viajes revelan sobre el estado real del PRI como fuerza política. 5 viajes en menos de un año, 3 en lo que va de 2026. Y según lo reportado desde Nueva York, el PRI como institución no figura en los radares de nadie que tome decisiones en Estados Unidos. Cuando los actores más duros del trumpismo quieren presionar a México, citan casos concretos con nombres de funcionarios que tienen peso en el terreno de la seguridad o el narcotráfico. Ninguno de esos nombres es Alejandro Moreno. Ninguno de esos casos pasa por el Partido Revolucionario Institucional. Lo que eso significa, si se lee con frialdad, es que el partido que gobernó México durante más de 70 años, el partido que construyó el sistema político moderno del país, supuestamente ya no tiene el peso suficiente para que sus denuncias generen una sola reunión oficial en Washington. Eso es lo que esos 5 viajes sin respuesta están diciendo en realidad. Y todo esto conecta directamente con lo que pasó antes de los viajes. Moreno Cárdenas durante meses publicó contenidos incendiarios desde las cuentas del PRI, llamando narcopartido a Morena, narcodictadura al gobierno, narcopolítico al presidente del partido en el poder. Esas publicaciones generaron una resolución del INE que le ordenó bajarlas. Moreno la desafió públicamente y la usó como bandera. Pero hay que pausar aquí un segundo, porque ese desafío tiene un costo que raramente se menciona. Cuando el INE emite una resolución y el afectado, en vez de acatarla o impugnarla por vías legales internas, decide volar a Estados Unidos a denunciar a los consejeros ante el Departamento de Estado, lo que está haciendo supuestamente es reconocer que en México ya no confía en ninguna institución, ni en el Poder Judicial, ni en los mecanismos de impugnación electorales. Esa es la narrativa que construyó. El problema es que esa misma narrativa exige resultados para sostenerse. Y los resultados, tras 5 viajes, son inexistentes. Entonces la pregunta que queda, mis amigos, es una que incomoda a cualquiera que lo haya aplaudido. ¿En qué momento un gesto simbólico repetido 5 veces deja de ser una estrategia y se convierte en evidencia de que no hay estrategia? Las reacciones dentro de México ante este nuevo viaje no se hicieron esperar, y son reveladoras. Los pronunciamientos que salieron de las secciones estatales del PRI siguieron el mismo libreto de siempre. Alito es un perseguido. Alito es el verdadero opositor. Alito merece respaldo. Pero fuera del PRI, incluso entre figuras de oposición que no son de Morena, el silencio fue notorio. Nadie de peso se sumó a su narrativa. Nadie convocó a una posición conjunta de la oposición respaldando sus denuncias internacionales. Y eso, en política, dice todo lo que las palabras no quieren decir. Porque aquí no estamos ante una figura que polariza a México entre quienes la apoyan y quienes la rechazan. Según lo que se observa en la cobertura política del país, estamos ante una figura que ha perdido la capacidad de generar adhesión incluso entre quienes comparten su oposición al gobierno en turno.
Eso es un dato político de primera magnitud que se borra cuando el foco está puesto solo en el drama de los viajes a Washington. Y mientras Alito Moreno sigue acumulando vuelos sin resultados, hay algo que merece ser dicho con todas sus letras porque afecta a millones de mexicanos que alguna vez creyeron en el tricolor. El PRI tiene militantes, tiene estructuras en estados, tiene personas que dedicaron décadas de su vida a ese proyecto político. Y supuestamente esas personas están siendo representadas ante el mundo por un dirigente que lleva 5 veces a tocar puertas en Estados Unidos y 5 veces se regresa con las manos vacías, pero con el micrófono encendido para declarar que fue un éxito. Eso tiene un nombre. Y el corresponsal en Nueva York, con mucha más diplomacia de la que el caso merece, lo llamó gestos simbólicos. Porque si quienes vivimos y cubrimos la política desde México quisiéramos ser más directos, usaríamos otras palabras que el propio Alejandro Moreno seguramente reconocería si las escuchara aplicadas a alguien más. La pregunta incómoda que este caso planta frente a todos nosotros es esta. ¿Puede un partido político sobrevivir con credibilidad cuando su estrategia de oposición depende de convencer a un gobierno extranjero de que sancione a funcionarios electorales de su propio país? Y más todavía, ¿qué dice de nosotros como ciudadanos si dejamos que esa pregunta se quede sin respuesta? Esto no termina aquí. Hay más capas en este caso, y hay más casos como este, que están esperando ser contados con la misma atención al detalle. Suscríbete a este espacio si no quieres que te los cuenten a medias en otro lado, porque aquí vamos a seguir haciéndolo con el mismo nivel de profundidad. Alito Moreno cruzó la frontera 5 veces, buscando que alguien poderoso lo escuchara. 5 veces, el silencio fue la respuesta. Y eso, como bien lo sabes, no es un accidente. Es el retrato exacto del lugar que ocupa hoy el PRI en el mapa político de México y en el radar de quienes toman decisiones en Washington. El PRI que gobernó por más de 70 años, reducido a gestos simbólicos que nadie fuera de sus propias filas celebra. Eso es lo que 5 viajes sin eco le están diciendo al mundo. Y ese es el legado que Alejandro Moreno Cárdenas está escribiendo con cada boleto de avión que compra.